Gracias, Señor. Gracias. Oh, la gloria de tu presencia. Nosotros tu templo te damos reverencia.
cerca está el tiempo, te digo, cerca está el tiempo en que yo voy a sacar lo que tengo guardado. Aquello que está oculto, yo voy a sacarlo. Cerca está el tiempo y será manifiesto a todos, y mi gloria llenará esta tierra. Señor, por favor, ayúdanos. Ese tiempo se acerca, Señor. Y nosotros, poniendo nuestra mirada en otras cosas, no ponemos nuestra mirada en ti, oh Dios. Mira cuán vacíos estamos, Señor. Y no hacemos nada al respecto, Señor. Mira la comodidad que hay, oh Dios. Ayúdanos, por favor, Señor. Señor, nuestros pies dicen, aguas en la vida, pero sabemos, Señor, que tu venida está cerca y no tomamos las cosas en serio, Señor. Por favor, ayúdanos a buscarnos en nuestro fin, Dios. Porque tú eres el único Padre que va a estar con nosotros en este día. Y esos días duros vienen, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos avisas a tiempo, Señor. Ay, de aquellos, Padre, que no creen, Señor. Ay, de aquellos, Señor, que no buscan tu presencia, mi Dios. Señor, si aún hay tiempo, Señor. No importa, Señor, aún del pelo. Agárranos, Señor, y atráenos. Aún del pelo, Dios, atráenos. Haznos entender, Señor, por favor. Morimos, Señor, precioso en estamos, Señor. Limpia tu tierra, Señor bendito, por favor, Señor. Limpia tu tierra, lindo Señor, para que dé fruto. Por favor, divino Señor, y fruto de arrepentimiento, Señor. Oh, mira estos árboles como estamos, Señor. Inútiles, Señor, sin dar fruto bueno, Padre. Oh, si es tu voluntad ahora, Señor, para que sean renuevos, Padre, que salgan renuevos, divino Señor, con fruto digno de arrepentimiento. Oh, limpia tu tierra, Padre Santo. Oh, mi Señor de los ejércitos, danos la gracia para dar frutos buenos, Padre, y no amargos ni ácidos, Señor, que seamos dulces, Padre precioso delante de ti. Riega en esta mañana esta tierra seca y al ser, Señor. Por favor, mi amado Dios, envía el espíritu de arrepentimiento, Señor, para poder dar frutos dignos, Señor, para gloria de tu nombre. Fluirá como río, como lluvia caerá.
Señor, estamos esperando, Dios. Estamos esperando, Señor, ese tiempo glorioso, Dios, cuando raudales de tu presencia, Señor, desde los cielos desciendan y tu iglesia sea llena, mi Dios, del poder de lo alto. Señor, prepáranos y capacítanos, Señor, para amarte. Por favor, hazlo, Padre. Gracias te damos por este pueblo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermano. Ya hemos hablado algún par de veces respecto a las tinieblas de afuera, pero quiero recalcar, y siento que es del Señor, tal vez algunos no hayan escuchado, o tal vez sea una advertencia de última hora. Dice en Lucas 16:22, creo que hoy voy a ir un poco más rápido porque ya hemos visto algunas citas bíblicas al respecto. Lucas 16:22 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro. Al recordar la parábola vemos de que había un hombre rico, muy rico, que comía con esplendidez y tenía muchos criados, y no compartían con un criado llamado Lázaro, que llegaba bajo la mesa y comía de las migajas junto a los perros que llegaban allí, y no le dio. Pero murieron estos dos, y dice que este pobre Lázaro fue llevado al seno de Abraham, y el hombre rico fue llevado al infierno.
Versículo 24, Lucas 16. Entonces él, el hombre rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces decíamos de que sí estaba el hombre rico atormentado en el infierno, pero de lejos podía ver a Abraham y a Lázaro y les habló. Entonces lo que decimos de que el infierno está o estaba enfrente del seno de Abraham. El seno de Abraham era algo que estaba a miles de kilómetros, pero escuchen esto, hermanos, cuando alguien muere, su cuerpo mortal desaparece, solo queda su cuerpo espiritual. En todos sus sentidos son avivados. ¿Por qué? Porque la carne, el cuerpo natural es un impedimento. Entonces, en el espíritu se puede ver a muchos kilómetros de distancia. Todo es más sensible, más fuerte. Las quemadas al 1000 por 1, hermano. Duele menos una quemada ahorita, así, que estar en el espíritu al 1000 por 1. O sea, todos los sentidos son agudizados porque el cuerpo humano ya no está. Y el cuerpo humano sirve como un telón, digamos, para impedir ser sensible al mundo espiritual. Pero este hombre, el hombre rico, ya había perdido su cuerpo físico. Entonces su vista se avivó y él pudo ver a Abraham, que estaba en su seno a miles de kilómetros. Y pudo ver al hombre pobre, al mendigo, a Lázaro, el que comía debajo de su mesa. Podía ver lo que estaba junto con Abraham. Por eso le dijo a Abraham: envía a Lázaro a que moje siquiera la punta de su dedo en mi lengua. Este lugar, decimos, era llamado. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Decimos, todos los que morían en el Antiguo Testamento, como Jesús no había venido para abrir un camino para el cielo, todos iban al seno de Abraham, no iban al infierno, iban al seno de Abraham. Era su lugar de reposo, donde estaban esperando qué es lo que el Señor dijera después, el Padre. Hasta que Cristo vino aquí, murió y resucitó, hasta entonces ya podía llevárselos a los que estaban en el seno de Abraham, podía llevárselos al cielo. No antes, tenía que subir Cristo primero, porque Él es la primicia. Decimos, cuando llegó, allí estaban todos los profetas. Cuando murió Lázaro, este es el otro Lázaro, el hermano de Marta y María, ¿recuerdan? Que fue resucitado al tercer o cuarto día. Pero cuando muere fue llevado, por supuesto, al seno de Abraham. Repito, no podía ir al cielo, murió allí. Pero cuando llegó, todos los profetas menores ahí estaban. Todos los del Antiguo, salvos del Antiguo Testamento, ahí estaban en el seno de Abraham, porque no podían subir al cielo. Pero cuando llegó este Lázaro, hermano de Marta y de María, tal vez comenzaron a interrogar lo que es lo que estaba pasando allá arriba, porque ellos escuchaban algo, mucho ruido, mucha bulla, algo estaba pasando. Entonces Lázaro les comentó que el Mesías ya había llegado. Ellos se pusieron felices, por supuesto. No se habían pasado unos 200, 300, 500 años tal vez esperándolo, y muchos ya habían profetizado al respecto, hermanos. Por ejemplo, alguien que había profetizado allí era Miqueas. Miqueas, recuerda, si lo ponemos aquí, Miqueas 5:2. Cuando Lázaro comienza a hablar que allá ya había llegado el Mesías, Miqueas y los otros profetas comienzan a hablar y dice: cierto, yo profeticé al respecto. Y por ejemplo, Miqueas dice, aparece en Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar en la familia de Judá. Fíjese, Belén, el pueblito más chiquito donde nació David y donde nació el Señor.
Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Fíjese, había profetizado ya Miqueas, tal vez algunos 400 años antes de que Cristo viniera. Y sus salidas son desde el principio, dice, desde los días de la eternidad. Y dice después, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Es la iglesia, somos nosotros. Él va a venir otra vez, el Mesías, cuando dé a luz, o sea, cuando hayan dolores de parto en la iglesia y se dé a luz al hijo varón. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá, dice, con los hijos de Israel. El resto de sus hermanos. Habrá una visitación, avivamiento grande, por supuesto, con la manifestación de Cristo, que es lo que estamos esperando en estos pocos años. Pero quiero que veamos 4 cosas. Cuando Jesús murió, los sepulcros se abrieron. Mateo 27:50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Decimos, hermano, el planeta entero se estremeció. Los mares se conmovieron, se movieron, tal vez se dividieron. Las rocas, imagínense. Cuando Jesús murió, como a las 3 de la tarde, las rocas explotaron, todas las rocas, hermano, grandes rocas explotaron. La tierra tembló, dice. ¿Qué estaba pasando, hermano? En el cielo mismo algo estaba sucediendo. A veces me imagino estar fuera del planeta y estar viendo ese momento, como la tierra se tambaleaba, hermano, y las rocas explotaban. Y tal vez, hermano, era a causa de que los cielos se habían abierto y caían raudales de amor, de misericordia, de perdón para todos nosotros, para toda la humanidad, hermano. Algo estaba sucediendo en el planeta, algo maravilloso y grande, hermano, tanto que ni la gente hoy no lo entiende y nosotros poco lo entendemos. Si no corriéramos en pos del Señor, hermano, algo grande estaba pasando en ese momento. ¿Por qué? Porque era el perdón del Señor. Ya podíamos ser perdonados para no ir al infierno, hermanos, para no ir al infierno. No podíamos subir al cielo, por supuesto, porque en ese momento Jesús no había subido al cielo. Jesús tenía que ir al infierno, pagar nuestra cuenta y estar 3 días y 3 noches en el infierno pagando nuestra cuenta, y después el Padre iba a descender a resucitarlo y llevarlo al cielo para sentarlo a su diestra. Entonces ya podíamos nosotros nacer de nuevo e ir al cielo. Antes no, porque Él es las primicias, solo Él podía hacerlo, solo Él podía hacerlo. Dice Mateo 27:50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Es lo que digo que pasó cuando pasó este momento, cuando Jesús murió. Y repito, ya podíamos nacer de nuevo para no ir al infierno, pero no podíamos ir al cielo. No podíamos nacer de nuevo, hermanos, no podíamos nacer de nuevo. Dice el verso 52, Mateo 27, y se abrieron los sepulcros, muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Mire, hubieron muchos que se levantaron, pero no todos. Pero salieron, no podían salir de los sepulcros. Antes los sepulcros no eran así como ahora, que era el hoyito que hacían ahí, lo tiran y queda todo apretado uno allí. No, antes eran como unas, espacios grandes, se levantaron, ponían donde Jesús estaba allí y había espacio. Recuerdan cuando llegó Pedro y Juan, corrieron, se sentaron ahí en la cama, digamos, caminaban alrededor, habían unos ángeles por allí, o sea, era espacioso, como una habitación. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Repito, no todos se levantaron. Y dice Mateo 27:53,
Y saliendo de sus sepulcros, después de la resurrección de él, ellos no podían salir de su tumba hasta después que Cristo resucitara. Ellos no tenían permiso de salir. Después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Verso 40, 12:40, Mateo. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Fíjese, tenía que estar 3 días y 3 noches. Sabemos que son 3 días y que Jesús murió el día jueves, no fue viernes, murió jueves. Si pasó las 3 noches, la última noche fue sábado. 3 días y 3 noches. Pero Jesús sí fue al infierno, hermanos, porque Él tenía que pagar nuestra deuda. Recordemos, Él absorbió toda la deuda de toda la humanidad y Él fue a pagar el precio nuestro, atormentado por los demonios y todos, hermanos. Pero el Padre fue quien lo resucitó. Él no resucitó Él solo. El Padre descendió, hermano, y pasó por los laberintos del infierno y dio la orden de que Él fuera levantado. Pero esto fue 3 días y 3 noches, lo que da a entender que Jesús pasó el día domingo por la mañanita, levantándolo, resucitándolo. Fue al 3er día. Y Jesús dice, fue en espíritu y predicó a los espíritus encarcelados. Estos son aquellos que murieron durante el diluvio. ¿Recuerdan? El diluvio de Noé. Por eso dice 1 Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una vez por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Recuerden esto, hermano. Jesús fue muerto en la carne. La carne era como una atadura, pero cuando Él fue liberado de la carne, fue vivificado en espíritu. Ahora podemos entender por qué nosotros podemos ser vivificados paulatinamente, poco a poco. Mientras vamos muriendo a la carne, nuestro espíritu es mayormente vivificado. Hay algunos aquí que tienen espíritu más vivificado que otros. ¿Por qué? Porque han muerto más a ciertas partes de la carne. Cuando muramos totalmente a la carne, seremos 100% vivificados. Por eso dice, porque también Cristo padeció una vez por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Fíjese, vivificado en el espíritu. Estando vivificado en el espíritu, o sea, ya sin cuerpo humano, sin carne, verso 19, en el cual dice, está hablando en el espíritu, también fue y predicó. ¿A quiénes dice? Quiero ver si están despiertos. A los espíritus encarcelados. O sea, Él fue en el espíritu, carne ya no tenía. Él fue en el espíritu, un espíritu más avivado. Repito, muerto a la carne, más vivificado en el espíritu. Si nosotros morimos a la carne día tras día, vamos a estar siendo más vivificados en el espíritu. Vamos a ser más sensibles a la voz del Señor, a la guianza del Señor. Hasta vamos a sentir otros espíritus que andan por allí. Eso les da miedo a algunos. Como el caso de Job, ¿recuerdan? Cuando sentí, dice, que un espíritu pasó cerca de mí, se me erizó el pelo, dice. ¿Sí? ¿Ya han sentido ustedes algo así? Sí, hermano. Un espíritu más ha llevado muerto a la carne, vivificado en el espíritu. Por eso es que todos los sentidos se agudizan, los sentidos espirituales se agudizan, porque la carne, que es un tope, un estorbo, ya no la tenemos. Ahora ya podemos medir distancia, yo puedo ver de aquí hasta San Salvador y puedo reconocerlo a cualquiera de ustedes. Y así todos los sentidos, hermano. 1 Pedro 3:20, el verso 20. Los cuales, dice, hablando de aquellos que estuvieron en los días de Noé, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es saber, 8 personas,
fueron salvas por agua. Bien, entonces vemos que el Señor fue en el espíritu al seno de Abraham, que estaba enfrente del infierno mismo, a gran distancia. Y después, en su debido momento, se llevó al cielo a todos los que estaban en el seno de Abraham. Después que el Señor resucitó, dice que anduvo 40 días con todos los discípulos, 40 días dándoles enseñanzas preciosas, futuras, hermano, de todo lo que vendría, todo lo que estaba sucediendo. Y ellos le hacían muchas preguntas. 40 días. Jesús ya estaba resucitado. Jesús andaba con ellos por 40 días. Y ya cuando estaba por irse, les dijo: esperen 10 días ahí en el aposento alto. O sea, serían los días 50, el día 50, que es el día ¿de qué es? De Pentecostés. A los 50 días era la fiesta de Pentecostés. Iba a haber el derramamiento del Espíritu Santo, recuerdan, en el aposento alto. Por eso les dijo: esperen 10 días. Ese día él se fue al Monte de los Olivos y todos los seguidores de él pues allí estaban. Y se quedaron viendo cuando Jesús era levantado. Y habían 2 ángeles, pero parecían campesinos de por ahí. Y le dijeron: así como le veis ir, así le van a ver venir, le dijo. Vean. Hermanos, es curioso, dice la Escritura que habían más de 500 personas en el aposento alto. Cuando Jesús les dijo: esperen 10 días, 10 es número de prueba. Hermano, casi nadie supera las pruebas. Que Dios nos dé la gracia para esperar, hermano. Casi nadie esperó los 10 días. Esperen allí los 10 días hasta la fiesta del Pentecostés. ¿Cuántos sabían nomás? Solo 120, hermanos, que significa fin de toda carne. 380 se fueron. Yo tengo que ir al negocio, tengo que ir a la venta, tengo que ir a San Salvador, tengo que hacer esto, hacer lo otro. 380 tenían ocupaciones. No se dieron cuenta, no recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Cuando fue el derramamiento del Señor en el aposento, no estaban, hermano. Eso pasa. El Señor va a visitarnos día de semana, no creo que venga día domingo. Tal vez venga un día sábado, día de clamor, a visitarnos con poder y gloria, hermano. Él se los había dicho antes en Juan 14, 16. Vayamos ahí, por favor. Juan 14, 16. Dice: y yo rogaré al Padre. Está hablando Jesús. Cuando de repente llegan los griegos y se acercan a Esteban y le dicen: queremos ver a Jesús, queremos ver a Jesús. Esa era la señal que el Señor estaba esperando. Y luego el Señor habló esto y dijo: es hora que el Hijo del Hombre sea crucificado. Y después les dijo, Juan 14, 16: y yo rogaré al Padre, y Él dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué dice? Porque mora ¿con quién? Mora con vosotros. Si el Espíritu Santo mora con nosotros. ¿Y qué más? Y estará con vosotros. Y estará en vosotros, o sea, dentro nuestro. Yo me voy, pero vendré, y ya no estaré afuera de ustedes, no que estaré dentro de ustedes, en su corazón. Es lo que él dice. Vendré en espíritu. Y en el nuevo nacimiento, en el espíritu, yo estaré dentro de ustedes. Verso 18:
no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Bien, en los 3 días y 3 noches que estuvo en el infierno, Jesús no subió al cielo. No subió al cielo. Cuando Jesús resucitó, veamos en Juan 20:17, cuando resucitó al tercer día, Jesús resucitó, ¿se acuerda que se acercaron 2 mujeres? Siempre las mujeres son las primeras. Una de ellas creo que era María Magdalena. Pero bien, Juan 20:17. Pero le respondió, le dijo, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Fíjese, era el tercer día cuando él resucitó. Ya un ángel había descendido, había removido la piedra y Jesús había salido. Y Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Después de hablar con María, sí, el Señor subió al cielo. Es lo primero que tenía que hacer, ir donde el Padre, ya resucitado. Después, me imagino ya como a las 5:30 de la tarde, iban los 2 caminantes a Emaús, ¿recuerdan? Iban caminando a esa aldea llamada Emaús. ¿Por qué iban para Emaús, hermano? Cuando Jesús le había dicho que esperaran en Jerusalén. ¿Por qué? Porque no creyeron, hermano. Así somos nosotros. ¿Por qué no asistimos a todas las reuniones? Porque no creemos, hermano, es la verdad. No creemos que estamos viviendo en el último tiempo. No lo creemos, hermano. Así pero no los culpo. Estos 2 discípulos del Señor, en lugar de agarrar para Jerusalén, agarraron, no sé a qué iban para allá, a la aldea de Emaús. Tipo 5:30 de la tarde tal vez, cuando de repente Jesús se les pone a la par y está hablando con ellos y va hablando. ¿Y por dónde van, muchachos? Para allá, así, ¿no? Y no se acuerdan de que alguien les dijo que no sé qué y comienza a hablarles, ¿verdad? Ellos solo sentían un ardor en el corazón o algo así. Y llegaron al lugar donde iban, tal vez tipo 6 de la tarde, porque dice ahí que ya declinaba el día. Ellos le dijeron, no te vayas, ven con nosotros porque el día ya declina. Ven, y llegaron a la choza y partió pan con ellos. Les dio la Santa Cena, que es lo que vamos a hacer ahora, primero Dios. Les dio la Santa Cena. Y los ojos de ellos fueron abiertos. ¿Sí recuerdan? Lo reconocieron, hermano. El Señor había resucitado. Ellos les dio escalofrío, se les paró el pelo. Y dijeron, vamos a Jerusalén, vamos a Jerusalén. Y se fueron a Jerusalén. Una pregunta, hermano, y tal vez predique de esto más adelante, le voy a pedir algo al Señor. Nosotros cuando venimos aquí a la reunión del culto, los días domingos, sábado, jueves, tenemos que venir con gozo, porque venimos a ver a Jesús. Él está vivo, ¿saben? Está vivo, hermanos, que nuestro espíritu despierte, Él está vivo. No vengamos como que venimos a un funeral, hermanos. Vengamos con gozo y vengamos siempre, Él está vivo. Estos hombres fueron sacudidos y corrieron para Jerusalén otra vez. Es Él, es Él. Pudieron sentirlo, hermano. Pudieron sentirlo. Dice en Juan 20:19.
Cuando llegó la noche de aquel mismo día, todo esto que ha pasado el mismo día de que Él resucitó, fue al cielo, platicó con María, después ascendió al cielo, después con los caminantes a Emaús, ahora Él regresa porque tiene que reunirse con aquellos que les dijo que esperaran en el aposento alto, que esperaran, y aquellos por supuesto iban a esperar allí porque no podían salir porque les daba miedo por los judíos, querían matarlos. Ellos estaban escondidos allí. Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el mismo domingo de resurrección, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. ¿Pueden imaginarse, hermano? No tocó la puerta, no entró por la puerta, cruzó la pared, hermanos. Era solo espíritu. No, llevaba cuerpo también. Un cuerpo, no como el nuestro, hermano, corrupto y sucio, un cuerpo glorificado. Podía cruzar las paredes, podía desaparecer aquí y aparecerse en otro lugar. Podía hacerlo. Y cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio dijo: paz a vosotros. Verso 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Allí sí lo abrazaron, hermanos, se abrazaron, le digo, y lloraron. De verdad que lloraron, de gozo, hermanos, así como nosotros lloramos aquí muchas veces. De gozo, hermano. Pero aquellos que vienen al tiempo no lo vieron. Aquellos que no vienen el sábado o jueves no lo vieron a Jesús, hermano. Por eso dice en el verso 26: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos. Hoy sí estaba Tomás allí. Ya le había llegado el día a Tomás. Y llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Hoy sí estaba ahí este muchacho. Bien, veamos, el infierno no fue creado para el hombre, hermano. No fue creado para el hombre. Dice Isaías 5:13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Habla de su pueblo, está hablando de nosotros. Mi pueblo fue llevado cautivo, dice, no tenía que ser llevado cautivo. Verso 14. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Está hablando de su pueblo, hermano. El infierno no fue creado para el ser humano, fue creado para los demonios, pero dice, allá irán a parar aquellos que rechazan la misericordia de Cristo Jesús y siguen el camino de Satanás. Verso 14 dice, mucho menos se esperaba que hijos del reino fueran allá. Por eso el Seol se ensanchó a última hora, hermano. Repito, el infierno no era para el ser humano, pero como el ser humano escogió ir al infierno, se ensanchó el infierno para que pudieran caber aquellos que quieran ir allá. Y había una cima que los dividía. Ahora la Biblia le llama las tinieblas de afuera. Hijos del reino, hermano, irán a las tinieblas de afuera. Escuche esto, veamos en Mateo 8:12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué fuerte esto, hermanos.
versículo 30 de Mateo 25, mire. Mateo 25, 30. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuál fue la razón de que echaran a las tinieblas de afuera a este siervo inútil? 3 versos antes dice, en el verso 27, Mateo 25, 27. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Por eso dice el Señor, raíz de todos los males, ¿cuál es? ¿Qué es? El amor al dinero, hermano. Eso nos saca del camino, nos desvía, nos bota, hermano. Importante ser fieles con los diezmos y con las ofrendas. Verso 41, Mateo 25. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí está ratificando, hermano, que el infierno fue creado para Satanás y los ángeles caídos, pero que también irán allá, hermano, los que no cumplen con lo que el Señor manda y aman al dinero más que a la palabra del Señor. Veamos lo que Job experimentó, algo similar en Job 7:14. Job 7:14. Job tuvo una experiencia similar, como que hubiera ido al infierno mismo, como Jonás también. Job 7:14 dice, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Verso 15, y así mi alma, dice, tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Imagínense, para hacernos una pequeña idea, hermano, de la desesperación que tenía Job en la experiencia que Dios le hizo pasar. Prefiero la muerte, le dijo, más que mis huesos. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación. Recuerdo el testimonio de un hermano, era cristiano. Dios quitó lo que había en la presencia de él y lo mandó al infierno solo para que pudiera testificar, hermano. Y él dice que después que el Señor lo regresó a tierra, a su casa, dice que pasó un año para volver a ser casi normal. Un año, hermano. Pasó traumado ese hombre, hermano. La esposa comparte cómo lo encontró tirado en la sala de su casa, pero traumatizado a morir. Ya no, y él decía, ora por mí, dile al Señor que me quite esto, que ya no aguanto, por favor. El Señor me llevó al infierno, le dijo. Oh, hermano. Voy a decirles una broma, ahí me perdonan. Si alguien quiere conocer el infierno, pórtese mal, desobedezca lo que el Señor dice, búrlese de la palabra del Señor. Jonás, decimos, lo vivió en carne propia. Jonás 2:2. Mire lo que dijo Jonás: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oístes. Hermano, Jonás esperó llegar a las circunstancias del infierno para poder clamar. Y nosotros, hermano, aquí los días sábados tenemos la oportunidad de clamar, ¿sí? ¿O quiere ser llevado al infierno usted para clamar? Hermanos, acá venimos, que el Señor ponga el dolor del hermano doliente, que ponga el dolor que Cristo siente por el pueblo que se pierde, hermano. Verso 5, habla Jonás 2:5. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. El alga da la impresión que son demonios atormentándolo, hermano. Verso 6. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío.
Yo decía, este Jonás es exagerado. ¿Cómo no va a ir a interceder por Nínive? Hermanos, todos somos igual a Jonás, como seres humanos. ¿Sabe usted que Nínive si no era la más mala, una de las más malas ciudades que había en ese tiempo? Sus habitantes, hermano, pero eran horribles, 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 hermano. Actualmente es la capital de Irak, parece la tercera ciudad más grande de Irak. Y en ese tiempo ya era grande, hermano. Tenía 15 entradas en la ciudad. Pero la maldad, hermano, de verdad, yo no sabía qué tan malo. Yo criticaba a Jonás, Jonás no quiso ir a predicar, no, hermano, Nínive. Hoy por la madrugada el Señor me lo mostraba. ¿Sabe cómo le llamaban a Nínive? La ciudad del estiércol. Era lo más sucio, lo más bajo, lo más horrible, lo más malo que había, hermano. Y el Señor me hacía pensar, y tú ves esas cosas de los LGTB, que es lo más sucio, lo más bajo. Pero después de ver esto, el Señor me dijo, hay esperanza para muchos. ¿Será? Digo yo, hay esperanza para muchos. Vamos a leer en Nahum, en el capítulo 3. Nahum. Quiero leer desde el verso anterior del 3, es el versículo 13, 2:13. He aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. 3:1. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada, resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, descubriré tus faldas en tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Mira el verso 6. Y echaré sobre ti inmundicias y te afrentaré. ¿Qué dice? Te pondré como estiércol. No había visto una palabra tan fuerte, hermanos. Usted puede seguir leyendo. Llama a Nínive estiércol. Lo más sucio, lo más bajo, hermano. ¿Y saben ustedes que Dios los salvó? ¿Sí? ¿Saben? ¿Y Dios nos salvó a nosotros? Pero imaginen Nínive. Ahora podemos entender un poquito del corazón, hermano, de Jonás. Cómo lo había mal. Mire, ese Nínive era una
ciudad con ejércitos tan poderosos, sucios, hermano, que hacía nada a todos los demás. Los maltrataba de por gusto, los invadía de por gusto. Se robaba a las mujeres, se las llevaban, las mataban y las tiraban. A los jóvenes también. Qué horrible, hermano. Nínive. Por eso el Señor dice, es como estiércol. Pero veamos algo, hermano. Dios lo salvó. Fíjese. Nosotros no podemos descartar a algún vecino, por sucio que sea. No podemos descartar a nadie en este planeta, hermano. Solo clamar e interceder por ellos. Aún los LGTB, etcétera. Tenemos que clamar por ellos y no darlos ya por muertos. Todo depende de la misericordia de Dios, hermano. Es increíble. Esto sí tocó mi corazón. Por eso Jonás, con esta experiencia, fue a predicar a Nínive después de que el Señor le habló esto y que él lo llevó al vientre del gran pez y padeció como que si hubiera ido al infierno. Y termino leyendo Mateo 25:31, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Los hombres de Nínive, dice 12:41, Mateo 12:41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, dice. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. ¿Sí me están escuchando? Y he aquí, dice, más que Jonás en este lugar. ¿Está el Señor aquí? Por supuesto que sí. Y Él dice, he aquí más que Jonás en este lugar. Para aquellos que reincidimos o reinciden en su pecado, ¿por qué no cambias? ¿Por qué no desechas tu pecado? ¿Por qué? Pone de ejemplo a los de Nínive. Dice que en el juicio final los de Nínive van a estar ahí, nos van a juzgar, nos van a condenar. ¿Y vos por qué no cambiaste? ¿Cuánto tiempo les dieron? ¿Cuántas prédicas escucharon? A nosotros una tan sola vez nos predicó Jonás y de mala gana. Y nos convertimos al Señor. ¿Y ustedes por qué siguen siendo los mismos? Hermanos, no sé qué excusa le van a dar al Señor o le vamos a dar. No sé qué excusa, ¿qué le vamos a decir al Señor? No habrán palabras, hermano. No habrán palabras, hermano. Ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Una predicación. Ellos estarán muy enojados, los de Nínive, hermano. ¿Y estos por qué no cambian? Y golpearán el pecho de estos jóvenes. ¿Y estos por qué no cambian? No son fieles. Las reuniones las toman como que fueran reunión de cualquier reunión. Hermano, las reuniones de iglesia son reuniones especiales, porque el creador del universo está aquí. Aquel que dio su vida por nosotros está aquí, hermanos. Él está aquí. No menospreciemos, hermano. Sino en ese día, cuando los de Nínive nos condenen y golpeen nuestro pecho y digan, Señor, a estos no los salves, Señor, no merecen. No merecen, Señor. No se esforzaban en lo más mínimo. Tienen que condenarlos. Hermanos, estamos a tiempo. La nube del Señor viene, la nube de su gloria, y viene con perdón y misericordia, hermanos. Con perdón y misericordia. Pónganse de pie. Oh nube
desciende en alas del Espíritu de amor, con nube de gloria, presencia de Dios, desciende en alas del Espíritu de amor, con nube de gloria, presencia de Dios, desciende con nube de gloria, presencia de Dios, desciende en alas del Espíritu de amor, con nube de gloria, presencia de Dios, desciende con nube de gloria, presencia de Dios, desciende y Señor, queremos agradecer cada oportunidad que tú nos das, Señor, para poder ser redimidos, oh Dios, para caminar más cerca de ti, Señor.